Nueva edición de FootFem con la resaca que nos dejó la Eurocopa, con una España subcampeona, con Inglaterra bicampeona de la Eurocopa, pero el fútbol veraniego, Ale, no se acaba, ya tenemos finalistas también de la Copa América, ya estaremos hablando de eso, pero antes te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Hola, mi querido Aldo, bien contenta y digo, ya se va terminando el fútbol femenino, pero todavía nos queda esta final de la Copa América que seguramente también no nos va a dejar, sobre todo con esta sensación, ¿no? De un buen fútbol, de buenos equipos, sobre todo que se vuelva a repetir también esta final justamente, pero hablemos primero de las semifinales que también me parece por ahí que estuvieron muy interesantes y empezando por el Argentina-Colombia, ¿no? Que se fueron hasta penales 0-0, creo que por ahí también hubo polémica, pero bueno, tú me dirás también un poco más sobre eso. Sí, a ver, la verdad es que siento que el primer tiempo fue todo para Argentina, o casi todo, salvo algunas intervenciones ya casi al final, en donde, en donde la arquera de Argentina tiene que tapar algunas oportunidades de Colombia, y luego el segundo tiempo ya me parece que fue mucho más cargado a Colombia, también un juego muy ríspido, pero que al final, oye, muy, muy, muy parejo. Como dices, en la Copa América pues no hay tiempos extra, entonces se van directo a los penales. Y también en los penales con la sorpresa de que quizá la jugadora más reconocida internacionalmente o una de las dos jugadoras conocidas, más conocidas internacionalmente de Colombia falla el penal como Mayra Ramírez, ¿no? Eh, pero la verdad es que es un duelazo, o sea, ya lo decíamos en ediciones previas de FootFem y cuando recién iba a comenzar la Copa América, veamos una Argentina que ha crecido futbolísticamente, una Argentina que todavía no le alcanza para estar en los primeros dos lugares, pero que se pueden sentir satisfechas de haberle peleado a la segunda mejor selección hoy por hoy de Sudamérica e incluso teniéndolas pues con bastantes aprietos, ¿no? O sea, en un muy buen día Argentina hoy sería la finalista, pero bueno, al final no se logra. Colombia muy bien, me encanta cómo, digo, el contraste del final, ¿no? Argentina llorando, sufriendo porque la veían posible y Colombia bailando y tal, y no es para menos, porque recordar que esta, o sea, solo el pase a la final también da el pase a los Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sí, totalmente. Y además también Argentina, que siento que hizo un buen torneo, ¿no? Yo creo que las expectativas no eran, a lo mejor no tan altas, pero siento que fueron encuentros donde sí lucharon, sí dieron ese buen fútbol y empatarle también a un Colombia 0-0 por ahí me parece que también fue muy interesante. Se quedaron literalmente a nada de conseguir ese pase a la final. De hecho, Argentina solo ha sido campeona una vez de esta Copa América en 2003 en Perú y de ahí en fuera ha tenido solamente 6 veces, digamos, este tercer lugar, ¿no? Por el que también va a competir nuevamente ante Uruguay. Y nunca han sido subcampeonas, nunca, bueno, solo a excepción de esa final que lograron conseguir, pero de ahí en fuera ha sido ese balance un poco sí, pues normalizado, digamos, de esta Argentina y me parecía por ahí que había momentos en donde sí de repente se esperaba que esta Argentina pudiera meterse a la final, pero bueno, sabemos también de las grandes jugadoras de Colombia, que evidentemente tienen grandes estrellas. También no creo que sea el mejor torneo de un Colombia con justo estas jugadoras que tanto mencionamos, que son top mundial, y una Argentina que pues discretamente, ¿no? Les luchó mucho, les peleó mucho, pero bueno, al final se quedan en el camino. Pero creo que de las dos semifinales... Sí, fue la más pareja, fue la de más emociones y bueno, creo que Colombia merecido finalista. Sin duda, o sea, mencionar que sobre todo en el primer tiempo Catherine Tapia tiene una excelente actuación, la arquera colombiana, ya hemos hablado de ella de muy buena manera en otras ocasiones, disparos de larga distancia también muy bien de Argentina, y por el otro lado Colombia en el segundo tiempo que dejó ir varias oportunidades, Valerín Loboa falla una increíble con el arco vacío a un pase de Linda Caicedo, pero bueno, al final se define todo en penales y como ya dijimos, Colombia, digna finalista, repite junto a Brasil, que ahora pasamos al Brasil-Uruguay, eh, que se dio en la segunda semifinal. Un Brasil, digamos, todopoderoso en esta Copa América, un Brasil que se le ha llevado todas las demás ediciones en las que en esta que cambias en la que Argentina fue campeona, es la única que no ha podido Brasil, todas las demás se las ha llevado Brasil y digamos, sigue reflejando un grandísimo momento. Es un cuadro de Artur Elías que ya viene con un proceso bueno, incluso en los Olímpicos hicieron buen papel.
Hay algunos cambios no tan representativos, pero sí importantes, o sea, sobre todo en la delantera, que ni Jennifer Cordinali ni Priscila, ambas jugadoras de la Liga MX, están. eh, pero bueno, lo suple bien con, de hecho, tampoco está De Viña, que De Viña fue la jugadora que metió ese penal en la edición pasada, en la que se enfrentan también en la final Colombia y Brasil, con sede en Colombia. Tampoco está De Viña, pero bueno, al final Brasil sigue mostrando muchísimo poder y digamos en el papel Uruguay es me parece una digna representación, pero nada que hacer contra este Brasil que muestra muy buenas cosas, muy buenos papeles y otra vez llega como la amplia favorita a llevarse la Copa América. Sí, a ver, un Uruguay que evidentemente se agradece también todo ese esfuerzo, también involucradas dentro de la polémica por sus necesidades futbolísticas, ¿no? Por ahí cuestiones que no dependen totalmente de ellas y sobre todo pues de ese pues de esa cara, ¿no? Que dan al final de cuentas por su país y creo que lo hacen de muy buena manera. Creo que sí, de los dos duelos de semifinales, este era el que estaba un poco más, pues digamos, más a favor de en la balanza de Brasil, ¿no? Porque sabemos lo que representa. Pero también quisiera hacer este énfasis en el gol de Marta. Marta que volvió a marcar en Mm. una Copa América después de 7 años, porque bueno, recordemos que no estuvo en la edición pasada del 2022 y que su Y se último había tanto retirado. fue. Sí, de hecho, que se había retirado y después regresa y de entonces fue su último gol fue contra Venezuela en fase de grupos en 2018. O sea, al final pasaron 7 años para que Marta volviera a marcar digamos, en este torneo oficial y 120 goles, Aldo, con su selección. O sea, una Marta que no tiene techos, es una jugadora que todo mundo conocemos, es una referente, es una leyenda, es esa jugadora que me parece que si llegaran a ganar esta Copa América y terminando, digamos, con la cereza en el pastel del Mundial que viene femenil en casa en Brasil, Marta tiene toda esa, digamos, esa línea acomodada para que se retire, si ya es grande, pues ya como una leyenda del fútbol femenil. Sí, bueno, leyenda ya es, honestamente, pero sí, creo que ampliaría más ese legado, ¿no? Yo creo que Marta, a pesar de su edad, no me acuerdo si está ya en los 40 o está muy cerca de ellos, o sea, 39 meses, pero yo creo que aunque se ve un poquito lejano el Mundial precisamente en su país, en año y medio, 2 años, yo creo que Marta está aspirando a llegar. Y sería, creo que, una muy linda forma de terminar su carrera, ¿no? O sea, sobre todo en selección y pensando en que no ha tenido la posibilidad de ganar un mundial, pero sí varias oportunidades de ganar la Copa América y se celebra, además de todo su legado en clubes. Ahora, de Uruguay, súper destacable, empezaron el torneo con una serie de reclamos a la organización, a la que se sumaron también varias selecciones porque también sufrieron de ellas, incluso Brasil misma. Y después me parece que logran un dignísimo papel, sobre todo en esta última jornada en la que necesitaban ganar y dependiendo de resultados, lo logran y bueno, con eso llegan a las semifinales. Y bueno, recordar que aunque Argentina y Uruguay hoy pierden esa oportunidad para pelear en la final, ya también clasificaron a los Panamericanos en Lima. Y bueno, ahora se enfrentarán por un partido hacia el tercer lugar, en el que incluso en la primera jornada de la fase de grupos ya se enfrentaron y Argentina se lo llevó 1-0 con un gol de Florencia Bonsegundo. Pero Ale, ¿qué te parece si vamos a una pausa para hablar en el segundo segmento, ya muy cercano a la final, como previa de este gran partido que nos espera? Regresamos a FootFem para hablar de la previa de la final de la Copa América entre Colombia y Brasil nuevamente. Se repite la edición, bueno, la final de la edición pasada con sede en Colombia, ahora en Ecuador. Y bueno, Ale, un Colombia que no ha venido del todo bien, sin embargo, bueno, como segunda favorita de la competición, lo logra. Y un Brasil que ha venido prácticamente aplastando casi a todos sus rivales, con excepción precisamente de Colombia cuando se enfrentaron en la jornada 4 de la fase de grupos y precisamente quedaron 0-0. Pero hay varios datos aquí interesantes que creo que pueden marcar un panorama de lo que podemos esperar para esta final el sábado. La primera es lo curioso que hoy Colombia tiene a dos jugadoras dentro de su plantilla que no tienen equipo. Ni Cata Pérez ni Cata Usme, las dos Catas, tienen equipo. Cata Usme recibe la notificación de Galatasaray de que no forma más parte de los planes, estando ya en Copa América. Y Cata Pérez, la arquera suplente,
Ella ya lo sabía desde antes, ella jugaba en el Werder Bremen, por decir jugaba porque la firmaron, pero tuvo muy poca participación porque tuvo varias lesiones y bueno, llegaron a un acuerdo previo a la Copa América de que ya no iba a formar parte de ahí. Entonces es un Colombia que tiene esa particularidad contra un Brasil que sigue exportando jugadoras, varias de ellas digamos, más o menos la mitad de la plantilla juega en Brasil, en equipos top, pero muchas de ellas también han salido a la NWSL, que juegan en Europa, Caroline en Manchester City, Yasmine en Real Madrid, en fin. O sea, hay talento regado por todos lados. Y también con un reciente fichaje que anuncia San Diego Wave precisamente en la Copa América, que es de Dudiña, esta jugadora que también se ha hecho presente en el marcador y que, pues, digamos, pertenece a Sao Paulo y apenas hace poco menos de una semana San Diego Wave la firma. Entonces, digamos que dentro de la Copa América se han movido mucho las cosas y solo es un panorama de cómo están más o menos las plantillas de cara a esta final. ¿Tú cómo la ves, Ale? ¿Qué esperar de esta final? Uy, las mejores selecciones de Sudamérica para mí se vuelven a enfrentar en esta final, ¿no? Brasil busca su novena corona, su noveno título, y bueno, Colombia, que por primera vez busca también colocarse ya dentro de las mejores de Sudamérica, pero sí, creo que pues, es una final que estaba presupuestada, ¿no? Yo creo que no hubo sorpresas, no hubo por ahí. Creo que desde el principio de esta Copa América sabíamos que eran las selecciones favoritas. Creo que Brasil tiene en cierta parte también esa ventaja, ¿no? De poder a lo mejor volver a campeonar, sobre todo pues por su historia, por su trayectoria, por sus títulos, por las jugadoras y demás. Pero un Colombia que sí, ya lo hemos dicho también aquí en el programa, que a lo mejor no es el mejor Colombia, que por ahí no convencen del todo, pero yo creo que también se pudiera dar una sorpresa, ¿no? O más bien poderle jugar a este Brasil de una muy buena forma, no nada más, digamos, por competir porque es una final, sino simplemente buscar ese título que tanto anhelan y sobre todo porque me parece que también se lo pudieran merecer, ¿no? Por ahí también lo de Amanda Gutiérrez, esta jugadora que desde que debutó en la selección de Brasil, o sea, tiene 531 minutos y tiene 8 goles y una asistencia. En este torneo tan solo de Copa América tiene 5. O sea, también estás hablando de jugadoras que son muy efectivas para Brasil y también para un Colombia que a lo mejor y sí tiene un juego que no depende tanto de una misma jugadora, ¿no? A lo mejor también por ahí no hemos visto la mejor versión de Linda Caicedo, la misma Cata Usme que ya mencionas, pero que me parece que si salen en su día, porque sabemos que todas son grandes jugadoras, pueden realmente hacerle un gran partido a este Brasil. Sí, yo creo que no hay más motivación para este Colombia que enfrentar a Brasil en una nueva final de Copa América. Hay que ser claros. O sea, Colombia enfrenta a su rival más complicado, con el que nunca ha podido, sobre todo en Copa América. En los datos que pude investigar de los partidos del 2014, que no necesariamente fueran de Copa América en adelante, Colombia no ha vencido a Brasil nunca y en Copa América se han enfrentado 8 veces, tampoco lo ha logrado vencer. Son 6 victorias para Brasil, 2 empates. La buena noticia, entre comillas, es que esos empates son en épocas más recientes, ¿no? Eh, los primeros partidos en Copa América era Brasil 12-0 Colombia y Brasil 12-1 Colombia. O sea, ya el último partido que fue en esta Copa América es el 0-0 y también destacar que desde que se juega la final en Colombia, esta que gana 1-0 con el gol de Viña, de penal, la final Brasil, de ahí se han enfrentado 5 veces, con 3 victorias para Brasil y 2 empates para Colombia. Entonces, Colombia sabe que no tiene nada que perder. Al contrario, creo que encuentra una motivación muy fuerte en pelear por un título que sería inédito en su historia, e incluso en la historia de la Copa América, contra un Brasil que sí, o sea, siempre ha demostrado que es superior, que tiene un gran potencial ofensivo, pero no solo ofensivo, sabemos que tiene a jugadoras importantes. Ahora ya le decíamos de Yasmín, que ahora pertenece al Real Madrid, venía de Corinthians, que también se ha hecho presente en el marcador, pero ahora, o sea, liderada en la defensa por una Tarciane, que desde que se fue al Lyon ha tenido muy poca participación, pero que es una jugadora con muchísimo talento, que venía del NWSL y antes del Brasileirao, que tiene mucha presencia por arriba, tanto en defensa como en ofensiva. Y creo que la mejor noticia para Brasil es el regreso de Lorena tras la expulsión, en donde precisamente sucede esa expulsión contra Colombia por un gol casi cantado que iba a marcar Linda Caicedo.
en una descolgada que tuvo, en donde le intenta techar y Lorena fuera del área brinca, mete la mano y por eso se ve expulsada. Quizá incluso hubiéramos hablado de que Colombia se pudo haber llevado ese partido. Entonces, como bien dices, no descarto una sorpresa, aunque se ve sumamente complicado, también basándonos en la historia, porque Brasil ha demostrado históricamente que es superior a Colombia. Sí, a ver, o sea, sabemos de la hegemonía, ¿no? De este Brasil también, sobre todo también con sus, se van peleando, digamos, la tabla también de goleo, de asistencias, ¿no? Linda Caicedo está en tercer lugar, Amanda y Caroline también tienen 3 goles, ¿no? Con Colombia, Mayra Ramírez 2 y 3 asistencias, o sea que al final son jugadoras que son y que producen goles para su selección, y creo que esa parte también es como el ego, ¿no? De decir, bueno, yo tengo o soy esta jugadora, entonces mi país me representa, mi país me necesita, y creo que es sacar también las mejor, digamos, sí, las mejores versiones de cada jugadora, ¿no? Que al final creo que también Colombia cuenta con jugadoras de experiencia, como la misma Dani Montoya, ¿no? Que ya tiene muchos años en la selección de Colombia, que a lo mejor y ya no es esa titular indiscutible o no tiene los mismos minutos que la hemos visto en ediciones anteriores, así como Marta, ¿no? Que también la ocupan cuando se necesita, que ya a lo mejor también no te aguanta los 90 minutos, pero creo que también eso, Aldo, es muy importante, ¿no? O sea, la cuestión es psicológica, la cuestión mental de qué equipo, cómo jugarle a Brasil, o sea, no nada más, digamos, a nivel táctico o futbolístico, sino cómo le puedes competir a este Brasil, tú siendo Colombia, sobre todo también, sí, evidentemente lo que pudieras hacer en la cancha, pero creo que es también un duelo de jugadoras de experiencia, y eso es lo que hace que este encuentro sea pues de mucho calibre, ¿no? Porque en ese sentido creo que tanto futbolísticamente te pueden dar en el terreno de juego como también, y lo vimos con Brasil en Uruguay, ¿no? Como Marta y Gio Queiroz y algunas jugadoras fuera del terreno de juego estaban hasta incluso metiéndose con la misma afición, el mismo arbitraje, ¿no? De decir, bueno, aquí yo mando, aquí somos las campeonas, y creo que toda esa parte envuelve a un encuentro que lo hace todavía como más atractivo, y creo que eso nos espera, y creo que también eso a mí, sinceramente, me da como esa emoción extra, ¿no? De saber que no va a ser un juego, pues, digamos, cómodo para Brasil, sino que también Colombia va a ser, digamos, hasta lo imposible por competirle a un Brasil que, bueno, son favoritas, ya lo dijimos, pero que yo no descarto que Colombia por ahí saque una sorpresa. Pues ya veremos qué depara la historia en esta gran final. Mencionabas a Gio Queiroz, que tiene un buen papel en el Atlético de Madrid, y mencionar que de todas estas jugadoras, muchísimas se conocen porque incluso juegan en los mismos equipos, en las mismas ligas. Ahorita, por poner un ejemplo, bueno, tienes a Linda Caicedo en el Real Madrid y tienes a Yasmín por el lado de Brasil en el Real Madrid, pero tienes a muchas jugadoras que coinciden en Gremio, en Cruzeiro, en Palmeiras. O sea, jugadoras que tienen, que se conocen de diferentes selecciones, pero que juegan en el mismo equipo. Entonces, eh, digamos, saben lo que es competir unas con otras, no solo por Copa América, sino también entre ellas. Y creo que eso hace que este partido todavía tenga un ingrediente extra respecto al nivel que nos pueden mostrar. Yo me espero un gran, gran partido. Ahora, si nos vamos al banquillo entre Ángelo Marsiglia y Artur Elías, creo que Artur Elías sí le lleva ahí bien ganada la partida. Desde su llegada a Brasil ha demostrado muy, muy buenas cosas, ha hecho un muy buen conjunto. Y Ángelo Marsiglia, digamos, ha venido un poco a la baja con Colombia, con esta Colombia que de todas maneras ha logrado llegar a esta instancia, incluso con lo decíamos, Mayra Ramírez fallando el penal y que tenía una cara desencajada cuando sus compañeras estaban celebrando. Ella como que no podía entender que quizá por su penal se hubieran quedado fuera, pero bueno, al final el destino les juega a favor y hoy tenemos otra vez una grandísima final. Ya veremos qué pasa. Yo no me atrevo a pronosticar un resultado como tal, pero sí creo que Brasil las lleva de ganar y sería una gran sorpresa y también creo que en beneficio para el fútbol femenino si Colombia logra sacar el resultado. Vámonos a una pausa y vamos a hablar de Liga MX y sus 8 años de vida. La Liga MX está de fiesta porque cumple 8 años de vida, 8 años que parecen muy poco, pero que en torno y en comparación a lo que representan esos 8 años ha crecido una infinidad. La verdad es que es una de las mejores ligas hoy por hoy internacionalmente. Se ha posicionado como tal. Quien diga que no, necesito que me lo argumente con números, con estadísticas, con lo que necesite,
porque esta liga hoy ya es reconocida a nivel mundial. Prueba de ello son los fichajes internacionales que tiene incluso ahora mismo y las jugadoras que han pasado por ella. Pero aquí me gustaría destacar a mi compañera Ale, a quien estimo, a quien quiero mucho y quien ha formado parte de estos 8 años, que podría decir que es pionera de ella. Y me gustaría escuchar, Ale, tus palabras respecto a si alguna vez tú te imaginaste, primero cuando eras chiquita que iba a haber liga y luego ya con la liga, si iba a tener estas dimensiones. Sí, la verdad, Aldo, es que creo que ha sido un proceso como extraño porque, bueno, recordemos que al final, cuando tú tienes una liga profesional, es tener a tus jugadoras, y después buscar competir en selección nacional y así sucesivamente, ¿no? Buscar Europa, buscar el extranjero. Y aquí fue todo al revés. Primero fue, tú llegabas a la selección mexicana a los 15, 17 años porque no existía una liga femenil profesional, existía simplemente ligas amateur por el fútbol universitario y demás. Y entonces tu sueño era simplemente llegar a la selección mexicana, representar a tu país en categorías inferiores, en selección mayor. Entonces, a nosotras nos pasó como este proceso, ¿no? Al revés. Y después viene la liga en 2017, que recordemos en aquel partido entre Pachuca y Pumas, que fue el primero de la jornada uno, donde Pachuca se lleva el triunfo, aquel gol histórico de Berenice Muñoz y demás. Y creo que empieza primero así, ¿no? Con el desarrollo local, sin extranjeras ni nada de ese estilo. Y lo hace muy bien. Creo que la liga también ha tenido ese proceso importante de primero enfocarse en su liga, en jugadoras nacionales y después creo que poco a poco también ha venido ese crecimiento deportivo por parte de los clubes, ¿no? Recordemos que también Tigres me parece que fue el primero que apostó por un proyecto serio, por un proyecto del fútbol femenil que hoy en día también y hasta la fecha es una realidad, no por nada son las más campeonas de la liga, ¿no? Con 6 títulos y poco a poco pues se fue sumando Chivas, Rayadas, América, Pachuca, que también dijeron, bueno, quiero ser parte también de este proyecto, de este proceso y sobre todo de este crecimiento. Y bueno, ya de ahí... Lo decías tú muy bien, ¿no? La apertura de jugadoras que vinieran a nuestra liga extranjeras, por ahí poco a poco creo que se han venido sumando grandes jugadoras muy interesantes, que estaremos hablando también más adelante, pero creo que ha sido un crecimiento muy grande a comparación de lo que esperaba, lo que se esperaba. Creo que las expectativas fueron mayores, creo que nadie se imaginó que en tan poco tiempo iba realmente esta liga a crecer, a tener esta visibilidad también, porque ya lo dijiste tú, ¿no? Es una liga que está vista mundialmente y me parece que ha sido un proceso bien, obvio hay detalles, hay cuestiones que no todos los clubes tienen ni cuentan con ese apoyo y mucho menos con esa seriedad del proyecto, pero creo que va por buen camino. Digo, a mí me tocó no solo participar en el primer año, a partir del 2018 en adelante me tocó en Tigres y bueno, posteriormente en Tijuana, pero sí ha habido en todos los sentidos un crecimiento muy, muy, muy cañón. Sí, y yo creo que lo destacable de esto es que el crecimiento se ha dado exponencialmente, como dices, con bastantes áreas de oportunidad e incluso me atrevo a decir con errores, pero son errores que han ayudado a que precisamente cuando se, uno se da cuenta y los trabaja para que ya no sucedan, han ayudado a que la liga se consolide de una mejor manera. Por supuesto faltan muchas cosas, por supuesto falta mucho apoyo, mucho, o sea, apoyo me refiero mediático, también de la afición, también incluso de patrocinios, pero cada vez son más. Y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, pero este movimiento ya no es solo subirse al tren, es que este tren ya nadie lo para. Y como dices, lo atípico de cómo comenzó, ¿no? Primero ustedes con procesos de selecciones, luego que se crea la liga y como que no lo podían creer. Bueno, es una liga que yo ya hoy a 8 años, insisto, es de las que están mejor posicionadas a nivel mundial, con fichajes top. Tú mencionabas tu caso, pero yo recuerdo ahora mismo el de Lupita Worvis, que Lupita Worvis pues, fue seleccionada y es una de las grandes goleadoras de la selección mexicana sin tener una liga. Ella participó en la primera temporada de la NWSL, cuando se crea la NWSL como tal, es la primera jugadora mexicana en jugar ahí, pero que pues no estaba formada en una liga, ¿no? Al final fue solo una temporada donde nada más metió un gol. Se regresa a México y pues bueno, ella vivía en Puebla y que pues no sabía si podía jugar o no, y entonces jugaba entre que colegial y que entre medio semiprofesional hasta que se crea la liga y tiene oportunidad de participar algunos pocos torneos ahí.
Eh, pero de ahí en adelante han venido muchísimas noticias con el tema de primero las mexicoamericanas o mexicoestadounidenses que han nutrido mucho a nuestra selección mexicana, pero también a nuestra liga. Creo que eso abre la vitrina hacia el college de Estados Unidos, que ya tiene un muy buen nivel y que nutre también al NWSL. Y después en esta comunicación también con la NWSL, que es una de las ligas top mundiales. Hoy tenemos a una Rebeca Bernal que quizás sí es la primera jugadora formada en la liga o en México de esa manera que se va a la NWSL, ¿no? Porque pues también tenemos una María Sánchez, pero pues ella también ya venía de procesos colegiales en Estados Unidos, etcétera. Pero después de eso, entonces empiezan a llegar fichajes como el de Jenny Hermoso, como el de Sandra Paños, como el de Irene Guerrero, como, bueno, y solemos enfocarnos, fíjate, en las europeas o en las españolas, que fueron campeonas ya sea de la Nations League o del Mundial, pero oye, estamos hablando de Osinachi y de Chingwendu, que hoy son campeonas de la Copa Africana de Naciones, de Jermaine Seoposengue, que se acaba de retirar de la selección de Sudáfrica después de grandísimos años, es una referente allá, de Tembi, que también es una referente allá y ha sido capitana de la selección de Sudáfrica. O sea, creo que el único, digamos, continente que ha hecho, o el único mercado que ha hecho falta explorar es el asiático. Y fuera de ahí, la verdad es que en México se ha movido muy, muy bien el mercado y tenemos también brasileñas que ya no solo eligen a la NWSL Europa, sino también a México. Ya poníamos el caso de Priscila y de Jennifer Cordinali. Entonces, me parece que es grandioso y yo no quiero dejar pasar, Ale, si me lo permites. Aquí tengo a 8 años a las goleadoras históricas, pero cuando digo o bueno, no solo goleadoras, a las productoras de goles históricas en la Liga MX, porque aquí poco se habla. Todos sabemos que Licha Cervantes es la máxima goleadora histórica hoy con 165, o sea, al día de hoy que estamos grabando esto con 165 goles, pero ella tiene 37 asistencias. O sea, ha producido en total en su carrera con Atlas, con Rayadas y con Chivas 202 goles. Y solo ella y Jackie Ovalle superan los 200 goles producidos en la historia de esta liga. Pero Jackie Ovalle es impresionante. Tiene 134 goles en Liga MX y 104 asistencias. Casi ha hecho las mismas asistencias que goles, lo que suma 238 goles producidos. Es la jugadora más productiva a nivel ofensivo en la Liga MX, sin contar los que metió en CONCACAF W, que es un gol y 4 asistencias más. Entonces, Jackie Ovalle, Licha Cervantes, por abajo Katy Martínez que se ha estancado, luego Charlín Corral que va que vuela para romper cualquier récord y demás, y por abajo de Desiree Monsiváis que ya tiene 2, 3 torneos retirada y que sus números al final ya no eran pues tan impresionantes como lo hicieron al inicio, pero jugadoras de ese calibre que con muchas te tocó compartir y que hoy quizá cada vez estamos viendo que llegan aún mejores. Cuéntame cómo has vivido eso. ¿Tú en algún momento pensaste de verdad, ya con la liga establecida, ya jugando en Tigres, ya jugando en Tijuana, tener este nivel competitivo con algunas jugadoras? A ver, yo creo que sí, pero no tan rápido, ¿no? Me parece por ahí que se han superado récords, no nada más como ya lo mencionas, en goles, en asistencias, incluso en cuestiones de jugadoras, ¿no? Que también me parece que hay muchas muy interesantes que ya mencionaste por ahí algunas. Y sí, o sea, a mí me tocó justo con Jackie, con la misma Katy, ¿no? Compartir vestidor en Tigres, desde ahí, digamos, arrancando su era, ¿no? Y creo que también son jugadoras, en el caso de Jackie, que todavía es muy joven, veremos también si se va al extranjero o no, que seguramente sí lo hará y también seguramente regresará, ¿no? En su momento a la liga para seguir con esas estadísticas y sobre todo rompiendo récords, ¿no? Igual la misma Charlene, que es una jugadora que a lo mejor y ya pudiéramos decir que es veterana, pero que realmente ni siquiera se le notan los años en el terreno de juego. Y eso es lo importante, ¿no, Aldo? Que el desarrollo mexicano, o sea, que el desarrollo de las futbolistas en nuestra liga sea una base sólida de jugadoras mexicanas y me parece que lo de Rebeca, lo de Jackie, lo de Alicia Cervantes, lo de la misma Charlene, que sí no inició en los primeros torneos, pero que ya también tiene aproximadamente 9 torneos aquí en México, pero también las generaciones que vienen, o sea, de una Alice que hemos hablado, de una Montse Saldívar, de una Ana Mendoza, o sea, jugadoras jóvenes que están también en ese proceso de ir por buen camino, de que el día de mañana que se retiren estas jugadoras que ya han logrado grandes cosas, bueno, siga esa
esa base, ¿no? Mexicana, de jugadoras mexicanas que sigan aportando no nada más a la liga, sino evidentemente también a la selección mexicana. Y te digo, yo la verdad estoy contenta. Digo, a mí me tocó en su momento en la cancha verlo, vivirlo y sí te das cuenta de muchas cosas. Y bueno, ahora del otro lado ya de como aficionada, como pues ahora sí que empeñándome en este medio diferente, aún así es de mucha sobre todo como esa sensación, ¿no? Que te da buena de ver todo lo que sigue creciendo, de cómo a la gente le gusta ir a los estadios, los patrocinadores, las jugadoras y demás. Y creo que eso es lo mejor. Y sobre todo, no nada más es lo mejor eso, sino que lo mejor es que se va a seguir haciendo cosas buenas, que esto va a seguir creciendo y que esto, y por lo que está haciendo la liga, de verdad la van a posicionar en una de las mejores ligas a nivel mundial. Yo te voy a decir qué es lo que me parece aún mejor. Que hoy hay niñas que ven a referentes, incluso más jóvenes que Ali Soto, que Monse, que Alexa, que Michelle Fong, que todas ellas, que María Ángela Medina. Hay niñas que hoy sueñan ser futbolistas, que tienen ejemplos claros de que se puede y que ya van a tener un camino que jugadoras como tú abrieron, que jugadoras como las que hoy vemos con Dani y con muchas más de todos los equipos trazando ese camino y con las que vienen detrás con un sueño que van a poder cumplir. Para mí eso es lo más asombroso y lo más impresionante de este proyecto. Así que muchas felicidades a la Liga MX Femenil, que vengan muchísimos años más. Este tren ya nadie lo para, yo lo dije. Y Ale, llegamos al final del programa. Un gustazo volver a compartir contigo. No sé si Rob ya se va a animar a estar el próximo programa y si quiere, a ver si no lo mandamos al rincón a que se quede una semana más de descanso por abrirnos en el momento más importante del verano. Así que Ale, me despido, te mando un abrazo y nos vemos en la próxima edición.